Buenas noches, mis amados, estamos en otro tiempo devocional. El título de hoy es El milagro del hacha. Dios cuida lo que te da. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él hablándonos en esta noche. Gracias, Padre amado, te damos por este nuevo día de vida, mi Dios. Gracias por la salud y porque nos permites estar un tiempo más contigo, Padre Santo. Háblanos en esta noche, mi Dios. Enséñanos, Señor, a recibir esos milagros que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Cuando nosotros también ponemos de nuestra parte y te entregamos a ti lo más profundo, lo que más nos duele a cada uno de nosotros, mi Dios. Enséñanos a sacar esas raíces de nuestro corazón, de nuestro interior y entregártelas a ti, Padre Santo, en un acto profético, Padre amado, para que seas tú restaurando nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchos de nosotros hemos perdido algo en la vida, tenemos dolor, nos sentimos vacíos, porque tal vez las pruebas nos han golpeado tan fuerte que dudamos de las promesas de Dios. Si piensas que ya no tienes fuerzas para seguir, Isaías 40:29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios nunca te va a pedir que camines solo. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, así como lo dice 2 Corintios 12:9. Así no tengas fuerzas, así sientas que no puedes más, los problemas parezcan más grandes que tú, Dios nunca pondrá en tus hombros una carga más grande de la que puedas soportar. Si la carga que tienes hoy te está atormentando, no te preocupes, Dios te va a levantar. Él nunca te va a dar una carga que tú no la puedas soportar por ti solo. Tal vez piensas que esa carga es muy pesada, que ya no avanzas, pero piensa en un momento, si Dios no estuviera contigo, ¿cómo sería esa carga? Sería tan grande que tú de verdad no la soportarías, pero Dios en su infinita misericordia, Él nos levanta y por eso hay que darle las gracias. Solo tenemos que ir a sus pies, Él nos va a hacer descansar en su presencia. Tal vez no es solo cansancio, tal vez ya perdiste tu fe. Crees que lo que estás atravesando no puede cambiar porque las circunstancias tal vez dictan lo contrario. Tal vez un matrimonio que parece imposible de restaurar. Tal vez tus hijos están al borde de los vicios, no están en el buen camino. Y te preguntas, ¿cómo puedo restaurar mi fe? Bueno, pues Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por oír. El oír por la palabra de Dios. Si estás conectado con Dios, si escuchas su palabra, esa palabra de bendición, eso es lo que va a traer otra vez tu fe de regreso. O estás en medio de un proceso tan difícil que necesitas aumentar tu fe hoy, Dios te dice: no temas que yo estoy contigo. Isaías 41:10. Ahora vamos a ver el milagro de un simple hierro que flotó en el Jordán. Dios cuida de lo que de Él te da cuando incluso para otros no sea importante. Tal vez Dios te dio algo a ti que tú estás sintiendo que se perdió, que se está perdiendo o que está a punto de perderse. Para otros tal vez esto no sea importante y menosprecien tu dolor, pero miremos cómo lo que tú perdiste, Dios te puede hacer flotar de nuevo. Segunda de Reyes 6, capítulo 6, versículo del 1 al 7, nos da una historia. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó el palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Estamos viendo un milagro escondido en las Escrituras. El muchacho estaba trabajando y de repente perdió lo que tenía en sus manos. ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo? Estábamos sirviendo, estábamos avanzando, estábamos construyendo una casa, tu familia, y de repente lo que era más valioso se hundió en lo profundo. Un matrimonio que se quebró, un negocio que se perdió, un empleo que prometía estabilidad, un sueño que desapareció, un ser amado que murió, una oportunidad que se fue, una salud que cayó. Lo más fuerte de esta historia es la confesión que hizo el joven:
Ah, Señor mío, era prestada. Esto nos dice que lo que perdió no le pertenecía, le había sido confiado. Entonces podemos ver aquí que lo que nosotros tenemos no es nuestro, tu familia no es tuya. Ese ser amado, tu salud, tu ministerio, tus hijos, tu propósito, no son tuyos, no son nuestros. Todo fue prestado por el cielo. Y es ahí donde podemos ver que Dios mismo lo respalda cuando viene de Él, cuando Él te lo da, Él lo defiende, Él mismo lo restaura. Miremos lo que Eliseo pregunta, Segunda de Reyes 6:6, ¿dónde cayó? Esta es una pregunta casual. No, no lo es. Es una pregunta exacta, el lugar, el punto exacto donde cayó, porque Dios actúa así. Recordemos lo que dijo Dios a Adán en Génesis 3:9. ¿Dónde estás? No porque Dios no supiera, sino para que el hombre nombre su condición y reconozca lo que ha hecho. Dios pide precisión, exactitud, el lugar concreto de la pérdida, porque la restauración divina siempre viene en lo preciso. Cuando algo se rompe en tu vida no es algo general, es un punto exacto, es un momento exacto, es un gesto, es una palabra exacta, un día. Hay que llegar a la raíz para que el Señor pueda obrar. Si no se llega a la raíz, la herida va a seguir infectándose sin que nadie la pueda limpiar. Así pasa en la historia. El muchacho le señala el punto exacto en el Jordán. Eliseo, cuando tiene la información, lo identifica y ahí sucede el verdadero milagro. El poder de Dios se posa. Y esto nos enseña dos verdades. La primera verdad, Dios obra en lo particular. La providencia no es una fuerza abstracta que arregla todo en general. Dios actúa en la reputación, en la deuda, en lo que los otros desprecian. Hoy podemos ver que Dios defiende la honra del hombre que lo fue confiado. Lo que se te confió no es un detalle para el cielo, es un asunto de justicia y de nombre. Cuando el muchacho dice que se perdió el hacha y era prestada, Dios le da la importancia a eso. Lo que Dios te entregó, Él lo cuida, sobre todo cuando Él nos los presta. Segundo, nombrar es abrir la puerta a la gracia. Cuando el hombre dijo era prestado y señaló dónde cayó, él hizo dos cosas. Primero, confesó su vulnerabilidad y segundo, expuso su vergüenza. Este gesto fue el acto de fe que permitió que Eliseo realizara un gesto sacramental, arrojar el palo, y ahí se conectó la fe humana con el poder divino. Si no señalamos, no hay un punto de contacto entre la necesidad y el milagro. Muéstrale a Dios dónde está ese punto de contacto, dónde está esa necesidad, dónde está lo que perdiste, dónde lo perdiste, y vendrá Dios a posarse en él y ocurrirá el milagro. Eliseo preguntó dónde cayó porque era necesario llegar a ese punto exacto para que ocurra el milagro. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando perdemos algo. En ese lecho oscuro germinan raíces que destruyen vidas. Cuando hay algo en el fondo cultiva agresividad. Primero vamos a ver, cuando hay una pérdida y no es identificada, la persona se vuelve hiperactiva, la agresividad se le vuelve defensa. Si alguien siente que su honra fue pisoteada y no puede ser recuperada, aprende a atacar primero para no volver a perder. Santiago 1 del 19 al 20 nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando vemos a una persona agresiva, impulsiva, intolerante, explosiva, hay una raíz que esa persona no ha manifestado, no ha dicho dónde cayó. Así es como el iracundo siembra contienda en Proverbios 29-22. El que no ha señalado el punto de la herida confunde la protección con violencia. Segundo, el fondo produce desconfianza. Si no miras dónde te traicionaron, dónde te fallaron, empiezas a generalizar. La pérdida no nombrada se convierte en un filtro. Cualquier oferta de cariño tú la revisas con lupa. Cualquier mano extendida te provoca recelo. Pero el Salmo 137 nos invita a confiar en el Señor, porque la sanidad del corazón viene de volver a la fuente, no a la sospecha permanente. Y Proverbios 10:18 muestra que el orgullo
precede a la ruptura. El orgullo crece porque la persona no se permite ser frágil y por tanto no se deja sanar. Si siempre tienes excusas para justificar tu orgullo, tu falta de humildad, es porque tiene raíces y no quiere reconocer tu fragilidad. En el fondo siembra resentimiento y amargura. Esa es la tercera raíz. Esa es la raíz más venenosa. Hebreos 12:15 nos advierte que hay raíces de amargura que brotan y contaminan a muchos. Si tú no vas al punto donde cayó el hacha, al instante, si no vas a la palabra de Dios, a ese momento de humillación, esa amargura te va a arraigar y esa amargura nace el rencor, el resentimiento, el cálculo, la vergüenza, los celos, la murmuración. Es una raíz que corrompe la fe y hace que tu fe se pierda en pecado. Si alguien que te habla feo, que te ha respondido feo, te vas a la palabra de Dios y él que te dice que la palabra de Dios es blanda respuesta y aplaca la ira. Sean mansos y humildes de corazón. Si te dan en una mejilla, muestra la otra. Pero si te vas a encerrarte a pensar que te odian, que tú no lo mereces, ahora estás convirtiendo esa raíz en un pecado. Cuarto, el fondo engendra inseguridad y desvalorización. Cuando tú pierdes algo y no nombras, en lugar de la pérdida provocas que la persona interiorice la derrota. Reconocer es el primer paso para poder ser ayudado. Si no lo haces, eso te va a provocar vergüenza, miedo y volverlo a intentar o a volverte a arriesgar. Y las Escrituras nos recuerdan que la identidad en Cristo y la adopción como antídoto para la inseguridad. Romanos 8. Cuando el honor de Saúl fue cuestionado, se transformó en cazador de amenazas. La inseguridad y los celos le llevaron a cometer actos violentos. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 18 y 19. Otro ejemplo, cuando el resultado no fue el esperado, Jonás se volvió amargado y deseó la muerte. Jonás, capítulo 4. No perdió un objeto, perdió una expectativa y no lo nombró. Tercer ejemplo, David cuando pecó se enfrentó, confesó y nombró. Fue confrontado por el profeta Natán, sí, pero cuando fue confrontado él lo confesó y por eso fue posible su restauración. Nombrar lleva a la gracia, ocultar hincha el mal. ¿Cómo se traduce esto en la vida y en el ministerio? Veamos estos pasos que nos van a ayudar a hacerlo. Primero, force la precisión, señala dónde cayó, identifica el día, la palabra, la acción, el momento donde ocurrió esto, donde comenzó lo que perdiste, eso que hoy tienes y que quisiera recuperar. Segundo, es exponer la vergüenza y confesarla. Cuando la vergüenza sale a la luz y se nombra, pierde el poder. Debemos admitir que la vulnerabilidad no es la humillación eterna, sino la puerta a la libertad. Tercero, la intervención profética y el gesto simbólico. No vamos a sustituir la obra de Dios por un ritual vacío, pero vamos a conectar lo humano con lo divino. Pon tu mano en el pecho o escríbele un papel donde puedas poner y entregarlo simbólicamente. Este gesto va a crear un punto donde la gracia va a caer. Cuarto, es la restitución concreta. Si la pérdida involucra ofensas, heridas, robo, tiene que haber una restitución. Toma la decisión de pedir perdón, devuelve lo que no es tuyo, restituye el daño y Dios te va a restaurar. A veces la honra exige reparación humana. Dios nos perdona, pero nosotros tenemos que dar el paso de restituir y asumir las consecuencias de lo que hicimos. Y quinto, desarraigar la raíz. Efesios 4:31-32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Luego de la restitución debe venir a arrancar la amargura. Ese perdón debe ser sincero, esa gratitud debe ser verdadera. Mis amados, si ponemos esto en práctica, el Señor de verdad que se va a revelar a nuestras vidas. No es bueno tener raíces en nuestro interior. Lo único que nos hacen es amargarnos la vida.
es ponernos en una posición en la que el Señor ni siquiera Él nos puede ayudar a nosotros mismos. La conversión viene de uno mismo, de ese sentir, de entregárselo al Señor, de que el Señor actúe en nuestras vidas. Pero mientras tengamos todo esto acumulado en nuestro corazón, en nuestro interior, es muy difícil confesarlo, es muy difícil que alguien pueda ayudarte. La primera necesidad que tenemos nosotros es confesarlo, es descubrir cuál es esa raíz que nos está afectando tanto. Cuando esa raíz sale a la luz, ahí es cuando el Señor puede obrar en nosotros. Mientras tengamos arraigadas esas raíces en nuestro interior, el Señor no puede completar la obra. Vamos a seguir ahí en ese desierto, dando vueltas hasta que el Señor vea ese arrepentimiento, hasta que el Señor vea que nosotros ya reconocimos dónde estaban esas raíces. Pongamos estos pasos en práctica. Son 5 pasos que te pueden ayudar a ver cuál es esa raíz, a confesarla y a restituirla para que el Señor pueda sacar todo eso de tu interior, te pueda liberar y tú puedas ser restaurado por Él y por su amor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche.